Muy buenos días, estimados estudiantes, buenos días con todos. Hola, 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 ¿cómo estamos? Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días con todos. ¿Ya han prendido las cámaras, señor Morales? La cámara. Ya saben que las reglas son para todos. Muy bien. Hola, muchachos, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué ha habido de novedades? ¿Qué tal su fin de semana? Cuéntenme, cuéntenme. Bien, abogada, aquí con estos fríos terribles ¿En dónde vives tú? en Guaranda. Fríos, ¿en dónde estás? Sí, hace frío, ya amanecí hasta con gripe hoy. Qué raro, porque te cuento que aquí al menos lo que estamos es con unos solazos, pero caniculares nivel Dios. Sí, en el día sí, pero en las noches, en la madrugada. Ay, se fue un frío terrible. ¿Saldrás en la madrugada? Me tocó ir a enterrar a mi perro. Ay, Dios mío, sintiéndote mucho. Los animalitos siempre son parte de la familia. Uy, yo ni les cuento cuando me ha pasado eso con mis mascotitas. No, es una de las sensaciones más feas que pueden existir, muchachos, siéndoles sincero. Chuta, bueno, ahí sí es otra cosa. Pues ya te iba a decir, ¿cómo así? Pero sin Guarana. De, de hecho, les cuento que estamos con unos solazos que no se imaginan. Y ya como hemos conversado, lamentablemente ahorita nosotros ya no tenemos una, ya no tenemos etapas climáticas determinadas por el mismo hecho del calentamiento global. Ahorita deberíamos estar con lluvias, ¿sí o no? Se supone que deberíamos estar con lluvias y en Guarana estamos con un sol súper, 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 súper intenso como no tienen idea. Entonces ya, para que vayan teniendo noción de a lo que me refiero. Eh, pero bueno, aquí siempre el clima es bien comedido. Cuando no hay nada hace sol. Verán, el 31 de diciembre ha de pasar lloviendo todo el día, como en carnaval. Ya conozco ya mi clima. Cuando no hay nada, mejor son unos climas hermosos, cuando debe hacer sol. Ahí en cambio San Pedro como que sí se nos ensaña un poquito, pero así estamos este rato. Ah, bueno, ahí sí, pues de mi no a la madrugada, obviamente, sí. Es que ese tipo de cambios extremos de clima son los que nos afectan y los que nos hacen enfermar. Imagínense pasar del día un sol extremo a la noche tener un frío intenso que parece el páramo, repercute, pues, ¿sí o no? Y ahí es cuando nos llegamos a enfermar. Por eso, lamentablemente, como les digo, ya no tenemos etapas climáticas definidas y todo el año llueve, todo el año hace sol, depende de la suerte de la persona, ¿sí o no? Sí, como les decía, de hecho, estamos en época de invierno, en la que este preciso momento nosotros deberíamos estar con lluvias, con frío, y estamos con un sol que no tienen ni idea. Hoy mismo, bueno, todos los días mismo he estado así. Estamos con un sol increíble. Entonces ya se van haciendo la idea. Ni modo, ahí nos tenemos, como les he dicho, ya nos tenemos que acostumbrar. Muy bien, muchachos. Una vez más, ya estamos llegando a la recta final del presente ciclo. Eh, Espero que hayan cumplido con la actividad mínima que tenían que haber hecho. ¿Sí? Tomarán en consideración este particular, por lo que resulta necesario que se tomen en cuenta estos detalles.
En 2 segundos. Que eso nomás por el momento. Sí, subieron lo que les dije. Ya. Entonces, ahí sí no hay ningún tipo de problema. Yo ya como les advertí, ya se los mencioné. Ya depende de cada uno de ustedes. También, Cao, ¿dónde estás, Cao? Buenos días, abogado. Hola, mi Cao. ¿Ya les dieron alguna novedad? Porque te juro que yo hasta ahora no tengo idea de cuándo mismo se van a desarrollar ni cómo las actividades. El Sí, viernes iba a averiguar, pero no tenía a quién preguntar. sí, de Dime. hecho eso mismo le íbamos a preguntar porque nos dijeron, o sea, ya tuvimos la reunión y nos dijeron que el viernes, este viernes, tenemos que Este estar en la viernes. sede matriz a las 8 de la mañana. Y nos dijeron que los docentes encargados nos iban a dar más información, pero de ahí no nos supieron manifestar más. Y que es una actividad obligatoria. Ya. Ah, este viernes es entonces. Sí, es Ya. Porque yo el viernes iba a averiguar, pero no había nadie. Entonces, lamentablemente no tenía a quién consultar. Por eso te iba a preguntar a ti. Si ha quedado determinada la inducción para esta semana, nosotros tenemos reunión el miércoles. Supongo que ahí nos van a informar este tipo de particulares. Ya, bueno. Entonces, más que seguro, muchachos. Ya ustedes van a estar a mi cargo. Yo siempre estoy a cargo de derecho y de criminalística. Entonces ya más que seguro, yo voy a estar a cargo de ustedes. Bueno, eh, en este caso, organizando para que puedan asistir el día viernes. ¿Sí? Ahí entonces van a conocerle al Angelito, que es el decano. Al Panchito, que es el coordinador de carrera. Por cierto, felicidades a los que han acudido a ese taller que emitió Pancho. ¿Sí? ¿Quién nomás fue? A ver, levanten la manito. La del Zoom, pero no, porque yo les veo así. A ver. Ah, se han estado bastantes. Bueno. Made, ¿tú de dónde eres, Made? ¿Cuál madre? Las dos, las dos. Ah, yo soy de Rebama nomás. Ah, bueno, entonces está cerca. Pero Made, ¿tú de dónde eres? Porque tú sí. Soy de Ventanas, pero ya llevo una semana aquí en Guaranda y me quedo hasta el día viernes. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí está bien. Perfecto, entonces les felicito, muchachos. ¿Aplicaron lo que hemos visto? Supongo. Verán, en este caso, ustedes mismos ya se han ido dando cuenta, ¿sí? Y de hecho, el incumplimiento de este tipo de procedimientos implica y tiene repercusiones severas en una investigación criminal. Bueno, así que estarán pilas en este caso para que no tengan inconvenientes de forma posterior. Baja la mano, Jonathan. Muy bien. Entonces, ya si ya le han confirmado a Cao que la inducción es este viernes, ya organizaránse nomás. Sí, ya organizaránse para que luego no tengan problemas. Y, de ustedes la inducción suele ser por lo general aquí. Voy a coordinar con el Pancho para ver cómo hacemos con el tema, para ver si gestiona el auditorio de la facultad y con eso desarrollar ahí la inducción. Una vez más, como les dije, en la inducción es el momento adecuado, oportuno y perfecto para que ustedes realicen las consultas correspondientes. Tema de modalidad. Sí. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que asistir a clases de forma normal, obligatoria, desde ahorita hasta lo que resta, en este caso, del proyecto de la carrera.
las temporalidades, en este caso de clases en línea, por decirlo así, y de las clases físicas, porque van a tener que asistir también, ¿sí? De igual manera, pregunten temas malla curricular, métodos de calificación, ahí, claro, sobre todo a ti, pero bueno, eso puede realizarlo cualquiera de ustedes en ese momento. Pregunten documentos de requisitos para matrícula. Eso también es importante, ¿sí? Hagan las preguntas relevantes en esta inducción. Verán qué les estoy diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego llega el momento y nadie dice absolutamente nada y después están preguntándome a mí, ¿sí? Entonces verán que les estoy avisando con tiempo. Ya, el día viernes realicen las consultas correspondientes a lo que ustedes quieran o necesiten averiguar, ¿sí? Como les dije, ahí también consulten y confirmen el inicio del ciclo, pero más o menos tentativamente ya se los manifesté cuáles son las fechas debidamente preestablecidas en estos ámbitos para que ustedes lo tengan en cuenta y lo tengan claro, ¿sí? Así que tomemos este tipo de consideraciones para que no existan problemas, ¿sí? Para que no existan inconvenientes. Y con ello ustedes mismos después no tengan ningún tipo de repercusión en lo que corresponde a, a estos ámbitos, ¿no? Así que pilas, 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 muchachos, para que no existan problemas, para que no existan problemas. ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, alguna inquietud, alguna cosa por el estilo? Me preguntaron que si es que podían entregar certificado médico para faltar el viernes. No. Ay, sí, ya la Julieta les debe haber dicho clarito, cao. Así que no vengan con certificados. Y miren, mucho más, aprendan a ser responsables. O sea, ya ahorita las personas que te hayan dicho eso me acaban de demostrar la irresponsabilidad con la que quieren actuar, por el mismo hecho de que ya se están enfermando antes de tiempo. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, me disculpan, pero aprendan a ser responsables. Yo no sé si ustedes se consideran de vacaciones, o si están jugando, o si están de paseo. La verdad no entiendo, ¿sí? Y eso sí me parece bastante nefasto que tengan este tipo de mentalidad irresponsable sobre una actividad que todavía ni se desarrolla y ya desde ahorita están buscando medios para los cuales, con los cuales incumplir la misma. ¿Tengo o no tengo razón? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso sí deja una marca y un reflejo bastante lamentable, muchachos. ¿Sí? O sea, si ustedes están en este caso cumpliendo las actividades, están en una institución de educación superior. Ustedes tienen reglas que acatar, no van a hacer lo que quieren, como muchas personas pretendieron y se quedaron sin cortados las alas. Sí. Entonces, muchachos, ustedes tienen que cumplir con las actividades que les establezcan. Sí. Esto, si es disposición de la coordinación de nivelación, conjuntamente con las autoridades de la facultad, ¿sí? Ustedes tienen que acatar. ¿Estamos? Entonces tomemos en cuenta esto, tomemos en consideración esto. Y Cabo, me disculpas, pero quien te haya hecho ese tipo de pregunta ya deja mucho que decir, ¿sí? Ya desde ahí partamos. Tomarán en cuenta ese tipo de cuestiones, muchachos. Yo, como les he dicho, desde ahorita ustedes ya deben tomar responsabilidad, deben actuar de manera transparente, de ser cumplidos, actuar con principios y valores,
¿sí? Ya que si por el mismo hecho de que en este preciso momento todavía no sea ni la actividad, y ya quieren presentar certificados médicos, o sea, más evidente es imposible de la irresponsabilidad, ¿sí? ¿Ya? Así que ahí les dejo eso, muchachos, pero como les manifiesto, ya están en la universidad, aquí cada quien toma sus decisiones. Pero debemos comprender que cada acción provoca una reacción, dependiendo, pues, un resultado positivo, un resultado negativo, pero eso ya depende de cada. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahora sí, déjenme ver por qué chuta. Lamentablemente, lamentablemente estamos sin sistema, ya han puesto en conocimiento este particular. Pero ya saben que yo tengo mi listita, ¿no? Vamos, estén pendientes de la lista, muchachos. Tania Aguilar, Presente, abogado, buenos días. Anthony Albines, Presente, abogado, buenos días. Jocelyn Amangandi, Presente, abogado, buenos días. Jessica Arias, Thais Cando, Buenos días, abogado presente. Carla Carrillo, Buenos días, abogado presente. Eric Carvajal, Buenos días, abogado presente. Julián Castillo, Buenos días, abogado presente. Ashley Criollo, Buenos días, abogado presente. Emily Cruz, Buenos días, abogado presente. Gisela Cosapaz, Buenos días, abogado presente. Claudia Cueva, Presente, buenos días. Erika Chango, Buenos días, presente. Eric Chicaiza, Hola, buenos días. Odalis Chicaiza, Presente, buenos días, abogado. Erika Chiluisa, yo no está, Erika Buenos días, Chiluisa, abogado presente. Buenos días, Jonathan abogado presente. Chuchilán, Presente, abogado. Emily Chulde, Buenos días, abogado presente. Nadia de los Santos, Buenos días, presente. Layesca Fuentes, Buenos días, abogado presente. Jan Galarza, Buenos días, abogado presente. Henry García, Buenos días, abogado presente. Edison García, Buenos días, abogado presente. Kevin Garófalo, Buenos días, presente. Cao Gavilanes, sí. Franklin Guamán, Buenos días, abogado presente. Robert Guillín, Buenos días, abogado presente. Emily Hidalgo, Buenos días, abogado presente. Sandy Isa, Buenos días, abogado presente. Kevin Isa, Abogado, buenos días, presente. Madeline Lara, Buenos días, abogado presente. Caroline Ledesma, Buenos días, abogado. Jennifer Llano, Buenos días, abogado presente. Karen Yumikinga, Buenos días, presente. Madeline Miranda, Presente, abogado. Jenny Monar, Presente, abogado. Duval Morales, Buenos días, abogado presente. Evelyn Morejón, Buenos días, presente. Yarelis Moya, Buenos días, abogado presente. Erika Murquecho, Presente, buenos días. María José Núñez, Buenos días, abogado presente. Anabel Oñate, Buenos días, presente. Doménica Ortiz, Buenos días, abogado presente. Diana Parco, Buenos días, abogado presente. María Pardo, Buenos días, presente. Emi Pasto, Buenos días, abogado presente. Steven Poma, Presente, abogado, buenos días. Jennifer Quinatoa, Buenos días, abogado presente. Génesis Quispe, Buenos días, abogado presente. Maite Salazar, Buenos días, abogado presente. Grace Sánchez, Buenos días, abogado presente. Rosetta Lagua, Rosetta Lagua, no está,
Andrea Taris, Buenos días, abogado presente. Isis Tutillo, Juan, Isis Tutillo, Juan Vargas, Buenos días, abogado presente. Jennifer Veloz, Presente, abogado. Dana Yagual. Buenos días, presente. Perfecto. Están con falta Jessica Arias, José Talagua e Isis Tutillo. Última vez, Jessica Arias, José Talagua e Isis Tutillo. No hay pretextos por si acaso, señor García, dime. Ya, perfecto. Muy bien, muchachos. Perfecto. Veamos que ya solucionen el tema de la plataforma, que ya puse en conocimiento. Veamos si ya nos solventan ese tema, pero bueno, con todo ya está el registro de quienes han asistido el día de hoy. Bien. Perfecto, entonces, como ya lo hemos venido hablando y como lo hemos venido viendo, muchachos, ustedes se han dado cuenta que cada vez nos acercamos mucho más a la finalización, en este caso del ciclo de nivelación. Cada uno de ustedes ha ido realizando las actividades pertinentes y haciendo los méritos respectivos con el único propósito de llegar, en este caso, a a realizar y a cumplir de manera responsable con su rol, sus obligaciones y con sus tareas en calidad de estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. ¿Sí? Particular es que esto a su vez ha permitido que ya vayan teniendo una noción clara de la carrera, vayan comprendiendo elementos, definiciones, en este caso teórica, de manera mucho más clara y precisa, que a su vez será el conducente para que tengan un buen desenvolvimiento en lo que corresponde, concierne y respecta a la criminalística. Entonces, son factores de mucha relevancia que deben ser tomados en consideración como propósito de que ustedes ya tengan las bases, los cimientos necesarios y que a su vez sean los medios para que puedan seguir aprendiendo y asimilando conocimientos en esta área. El día de hoy nosotros vamos a continuar desarrollando los temas consecuentes debidamente preestablecidos, tanto en la guía metodológica como en el sílabo correspondiente a la asignatura de Fundamentos de la Criminalística. Y también vamos a ir profundizando en ciertos aspectos que los habíamos visto tal vez de manera un poco superficial. Hoy vamos a ahondar mucho más en ello. Es por eso que nosotros vamos a hablar sobre lo que corresponde a la colección de evidencias físicas, suministro de evidencias físicas al laboratorio y fases de la investigación criminal, que según lo que vi en las fotos del Pancho, estas son las actividades que ustedes llegaron a desarrollar en el taller, ¿sí? Eh, Van a percatarse de que tienen que cumplir, como ya se habrán dado cuenta, a cabalidad de forma técnico-científica con todos estos parámetros determinados, con estos estándares necesarios para desarrollar cada uno de estos pasos, ¿sí? Cada una de estas fases que a su vez van a ser los medios para que en lo posterior ustedes puedan llegar a presentar resultados objetivos, ¿sí? Acercarse y llegar a cumplir con lo que debidamente preestablece el principio de certeza y a su vez remitir los elementos de convicción a la Administración de Justicia para que pueda realizar un análisis y una valoración de los mismos y con ello emitir un fallo judicial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr con las clases de la presente semana? Entonces vamos a conocer los procedimientos determinados y establecidos para realizar la colección, ¿sí? En este caso, dentro de esto, ¿qué corresponde? El levantamiento,
el embalaje, el etiquetado, ¿no es cierto? Conforme las directrices normativas y pasos correspondientes con la finalidad de no contaminar las evidencias, ya hemos visto la relevancia que tiene esto. Los indicios que en lo posterior serán los medios sustanciales para poder conocer, ¿sí? Eh, la realidad de los hechos, ¿sí? Con los elementos que formaron parte del lugar de los hechos de supuesto delito, ¿sí? Como pudieron percatarse, y eso estaba viendo también en las fotografías, ahí tienen a dos de mis alumnas más sobresalientes, por eso yo siempre les he dicho, ya depende de la aplicación, el conocimiento y la predisposición que lleguen a poner, que incluso la LANIS y la Alison habían estado ahí ayudándole al Panchito en las demostraciones, ¿sí? Ellas son alumnas para que se den cuenta, ¿sí? Pero son personas que se dedicaron y se han esmerado en prepararse y en seguir asimilando conocimientos. Ellas eran dos de mis alumnas más sobresalientes de siempre en el curso, ¿sí? Entonces ahí tienen un claro ejemplo de cómo llega a repercutir el dedicarse, ¿no es cierto? Y el manejarse de una con excelencia en el ámbito universitario, ¿ya? Y ahí ustedes se han de ver percatado cómo tienen que realizar cada uno de estos pasos, ¿sí? ¿Qué equipos de protección deben utilizar? ¿Cómo deben hacerlo? En este caso, ¿cómo tienen que realizar la protección en lugar de los hechos? ¿Sí? Acordonarlo. ¿Cómo tienen que realizar la inspección ocular técnica? ¿Qué es lo que tienen que desarrollar también dentro de la inspección ocular técnica? Eh, ¿Cómo deben realizar la fijación del lugar de los hechos? ¿Qué técnicas eran aplicables en lo que corresponde a la aplicación del lugar de los hechos? A ver, Doménica. Eran las cuatro, ¿verdad? La descripción escrita, la fotografía forense, la planimetría forense y el moldeado. Exactamente, Domé, muy bien. Esas eran técnicas aplicables dependiendo del caso a la fijación del lugar de los hechos. Sí, ya. Entonces, perfecto, tomemos estas consideraciones presentes y muy bien, en este caso, Dome, como podemos ver, incluso cada uno de estos pasos incluye dentro de su desarrollo otros más, ¿no? Para que ya vayan conociéndoles de manera mucho más clara, precisa, detallada y directa. Así que con ello, seamos consecuentes en este sentido para seguir obteniendo las nociones y las bases que requerimos en este ámbito. Nosotros ya habíamos hablado que dentro de la criminalística de campo debemos realizar ciertas acciones, ¿no es cierto? ¿Sí? En las cuales ustedes deben manejarse con mucha precaución, con mucha cautela y sobre todo aplicando conocimientos y técnicas científicas que van a permitir que puedan realizar una labor adecuada, una labor válida y con ello no puedan luego tener repercusiones o afectaciones tanto en la investigación y como en lo posterior que pueden provocar repercusiones negativas en el proceso judicial. Para no alterar las huellas y conservar las que están, se indican algunas técnicas para la colección adecuada de los indicios en el escenario del suceso a fin de conservarlos primitivamente, como las dijo el autor después de la consumación del hecho que se investiga. ¿A qué se referirá esto de primitivamente? ¿A qué se referirá esto de primitivamente? A ver, Erika Chango. Las primeras y métodos rudimentarios. No se te entiende absolutamente nada.
las primeras etapas y los métodos rudimentarios. ¿Qué? No se te entendió nadie. Las primeras etapas. Anabel Oñate. ¿Se refiere a algo en su forma más básica o inicial o antigua? Exactamente, ¿no es cierto? Tal y como se dejó la escena del crimen al momento de cometerlo o de consumar esta acción o hecho punible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ya existen modificaciones, ya se ha alterado en este caso, dicha escena del crimen o lugar de los hechos, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, por eso nos está hablando de manera primitiva, que la escena se encuentre intacta. Eh, en este caso, como les decía, que tengamos nosotros una escena del crimen virgen, ¿no? Tal como quedó después del cometimiento del delito. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a poder recabar elementos, indicios, rastros de convicción válidos y que sí tienen una relación directa con el cometimiento de dicha conducta. La colección de indicios se efectúa después de haber observado y fijado el lugar de los hechos y se lleva a cabo con tres operaciones fundamentales que son, ya lo hemos visto, levantamiento, embalaje y etiquetado. ¿Sí? Muy bien. El levantamiento, según Arburola, establece que es una operación que permite recoger la evidencia del sitio del suceso. Ya lo hemos visto. Ya de hecho lo hemos hablado y hemos profundizado en este tema con ustedes mismos en varias ocasiones durante el desarrollo del ciclo, ¿no es cierto? El manejo inadecuado de la evidencia física conduce, como también ya se lo ha tratado, a la contaminación, al deterioro o a la destrucción de este tipo de elementos. ¿Sí? Si ustedes preguntan, a ver, bueno, no, esto no es una actuación, pero ¿cómo vieron que realizaban las actividades en este caso? ¿Qué utilizaban para realizar las actividades de levantamiento la Alanis como la Alison el día del taller? ¿De qué se percataron en primer lugar? ¿Qué utilizaban? Pero no que han ido bastantes. Como que lo primero que hacían era como que proteger el lugar de los hechos y siempre utilizar guantes y para Ya, ¿no es recoger. cierto, madre? Excelente. Sí les han de haber visto, ¿no? Porque ya estaban dirigiendo en este caso el ámbito práctico. Ya, la Alanis y la Allison están con guantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso se refiere de manera directa ¿a qué? Al manejo de la evidencia física. Por eso ustedes ya deben tener estos conocimientos básicos. ¿Ya? Con ello, siendo esta la causa más frecuente que impide su ulterior examen en el laboratorio. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto, si estos elementos, si estos indicios, si estos rastros llegan a contaminarse, ya no van a poder ser utilizados dentro de la investigación. ¿No es cierto? Ya no van a ser válidos. Por esta razón, cuando llegue el momento de proceder a su levantamiento, se realizará con la debida técnica a fin de evitar tan lamentables consecuencias. ¿Sí? Ya, esto es algo que yo se los he venido manifestando y se los he dicho desde que iniciamos, creo, el ciclo, ¿no? Pero ya muchos de ustedes, que bueno que ya tengan un conocimiento también un poco más práctico. ¿Por qué? Porque en la práctica se aprende mucho más. ¿Sí? Entonces, ya tienen la noción y la idea de cómo se llegan a realizar este tipo de levantamientos. Por ende, tienen que ser meticulosos, cautelosos, cuidadosos con el propósito de no contaminar, deteriorar, deformar o destruir este tipo de elementos físicos de convicción. A continuación se señalan algunas reglas fundamentales relacionadas con el manejo de la evidencia física y que todo investigador debe tener en mente siempre.
Levantar toda evidencia física, siendo preferible pecar por exceso que por defecto. Ya. Yo también, esto aplica en la vida también, muchachos. Yo muchas veces prefiero que me sobre a que me falte. ¿Sí o no? Ya. En este sentido, yo prefiero que me sobre algo a que me falte. ¿Sí o no? Ya de manera posterior, incluso ustedes podrán ir descartando los elementos que no hayan tenido como resultado algún indicio, una prueba o un conducente para llegar a la verdad. ¿Sí? Manejar solamente, bueno, en este caso, importante, no contaminar o alterar las evidencias ni los indicios. Evitar contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su levantamiento, los cuales deberán ser lavados meticulosamente antes y después del uso. ¿Por qué creen ustedes que en cada investigación ustedes deben tener mucho cuidado con los instrumentos que utilizan en estos pasos? ¿Por qué será importante? A ver, Anabel. Porque se pueden alterar las pruebas. Exactamente, ¿no es cierto? Ya. Si ustedes no tienen cuidado con la utilización de los instrumentos, si no los lavan, si no los han cuidado, si no los han limpiado después de una investigación determinada y con los mismos se van a realizar otras gestiones criminalísticas, justamente lo que manifestaba Doménica. Ustedes van a contaminar los elementos o las evidencias que puedan llegar a recabarse en otras escenas del crimen o lugar de los hechos. Por eso es importante que tengan en consideración los cuidados de los instrumentos aplicados y aplicables para realizar el levantamiento. Levantarse por separado, evitando mezclarlas. La individualización, en este caso, de los elementos o los indicios. Vamos a individualizar cada uno de los elementos recabados en este tipo de escenas. Marcarla en aquellos sitios que no meriten estudio ulterior, ¿sí? Y embalarla individualmente, procurando que se mantenga en la integridad de su naturaleza. Ustedes siempre van a tener que individualizar cada uno de los elementos recabados en lugar de los hechos de la escena del crimen. No pueden mezclar por el mismo hecho de que también puede llegar a producirse esto de aquí. ¿Sí? Que se puede contaminar y eso que siendo de la misma escena. ¿Sí? Se pueden llegar a contaminar, a deteriorar o a destruir. Por eso ustedes siempre van a tener que individualizar estos elementos, rastros o indicios. Ay, perdón, ya me salí. Ya. A ver. Sí. Entonces, tomemos en cuenta estos particulares de lo que corresponde al levantamiento. El embalaje. Se entiende por embalaje aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr la protección de un indicio. El objeto principal de embalar un indicio consiste en individualizar y garantizar la integridad del elemento probatorio. Y por tanto, después de haber levantado los indicios, es necesario protegerlos en recipientes propios a efectos de que lleguen sin contaminación ni alteración al laboratorio y los resultados de sus análisis sean auténticos y confiables. Esto es importantísimo, como ya lo hemos visto. Esto corresponde a criminalística de campo, ¿sí? Eso ténganlo siempre en cuenta. Nosotros ya de manera posterior al levantamiento que hemos realizado y hemos desarrollado en el lugar de los hechos en la escena del crimen, debemos proceder a embalarlos con el propósito de proteger, ¿sí? Esta evidencia, estos elementos físicos materiales de manera inmaculada. ¿Para qué? Para que no lleguen a tener ningún tipo de daño en su estructura o de algún tipo de acción que pueda llegar a repercutir en los resultados que obtengamos del análisis y la valoración de los mismos. ¿Ya? Por eso mismo, como les decía, nosotros debemos llegar a individualizar, proteger
que se encuentren los elementos tal y como fueron recabados del lugar de los hechos de la escena del crimen. ¿Sí? Es decir, nosotros debemos buscar y debemos tener como fin y como objetivo remitir estos elementos sin ningún tipo de alteración, como lo manifiesta aquí. ¿Sí? Sin ningún tipo de alteración. Es que lleguen intactos estos elementos al laboratorio con el único propósito y fin de que sean analizados y valorados de manera estricta. Los principales componentes del embalaje de la evidencia son el embalaje interno, cuya finalidad es proteger directamente al indicio de contaminación, derrames y pérdida de características de interés desde el punto de vista pericial, ¿sí? El embalaje externo, que como su nombre lo indica, será el embalaje final, el cual deberá encontrarse debidamente lacrado para garantizar la integridad legal del indicio, y el sellado o lacrado que garantiza la integridad del indicio contenido en el recipiente, evitando su alteración, sustitución o extracción. ¿Sí? Consiste en la operación de sellado del embalaje externo. Este se debe realizar con una cinta adhesiva que permite escritura sobre ella, colocada en cada una de las aberturas del recipiente, bolsa, caja, sobre, etcétera, que lo contiene. Es decir, para que no pueda ser abierto, ¿sí? Para que nadie no pueda ser manipulado por absolutamente nadie, ¿ya? Sobre esta cinta se consigna el nombre de la persona responsable del levantamiento de la evidencia. Se debe hacer de forma que la escritura atraviese la cinta y parte del recipiente del embalaje. Una buena medida de seguridad es colocar sobre el nombre un trozo de cinta adhesiva transparente de modo que la escritura quede protegida de factores externos que la puedan dañar y asegurar el empaque para que no pueda ser violentado. ¿Cuál era el medio en este caso procedente al momento de remitir este tipo de indicios? ¿Cuándo creen ustedes ya que la persona o el especialista en alguna de las disciplinas de la criminalística puede llegar a abrir estos empaques? A ver, Grace. ¿Ella pueden abrir los empaques cuando se le lleve al laboratorio para examinarlos? ¿Y a través de qué tú tienes el justificativo de que han llegado intactos los elementos de las evidencias? Chao. Jennifer Veloz. A eso me refería. De pronto por la cadena de custodia. Exactamente. ¿Sí? Ya cuando en este momento a través de la cadena de custodia yo me vuelvo responsable de las evidencias, yo ahí ya puedo abrir este tipo de empaque. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya está bajo mi responsabilidad. Yo no puedo abrir o manipular de manera ulterior este tipo de elementos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí viene la cuestión de lo que le habíamos hablado de manera permanente. ¿Qué sucede si en este caso viene la envoltura rota y es recibida por, yo qué sé, el experto de balística? Prácticamente él se va a ser responsable de haber recibido evidencia que ya presumiblemente está contaminada, es inválida. ¿Sí o no? O de haber realizado una manipulación incorrecta o indebida. Nosotros garantizamos la responsabilidad de manejo de evidencias a través de la cadena de custodia. ¿Sí? En este documento es donde recae la responsabilidad de la manipulación ya de los elementos de convicción. Y de hecho esto va de paso a paso, ¿no? ¿Ya? El etiquetado corresponde a la operación final que se efectúa con el objeto de reseñar el lugar de procedencia del indicio en cuestión. El etiquetado debe llevarse a cabo en todos los casos separando un indicio de otro, es decir, individualizándolos y adjuntándoles una etiqueta que mencione lo siguiente: el número de acta o averiguación previa, el lugar de los hechos, la hora de intervención, la clase de indicio, el lugar preciso donde se recogió, las huellas o características que presenta, la fecha, nombre y firma del investigador que lo descubrió y que lo suministró al laboratorio,
En síntesis, el etiquetado tiene como función principal individualizar e identificar el indicio. Y aquí incluso, como podemos ver, muchachos, si ustedes realizan mal una acción, si se dan cuenta que aquí, incluso en el etiquetado, queda la constancia de quién incurrió en el error e incluso sobre quién van a recaer responsabilidades de ser el caso. ¿Sí? Porque como se los he dicho y ustedes se han percatado, en las últimas semanas ha habido casos en los cuales en las noticias mismo han podido percatarse que se están analizando e investigando hasta a los peritos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces de manera voluntaria llegan a manipular o a modificar este tipo de elementos o indicios con el propósito de favorecer a una u otra persona por el simple hecho de intereses personales o económicos. ¿Sí? Pero lamentablemente esto tiene responsabilidad, porque aquí va a quedar registrado quién fue la persona que desarrolló este tipo de actividad o pasó en el momento oportuno. Suministro de la evidencia física al laboratorio. El transporte o suministro de las evidencias físicas al laboratorio se deben realizar bajo estrictas normas de seguridad para evitar alteraciones, pérdida, deterioro o contaminaciones de las mismas. Lo más seguro y recomendable para el envío de una evidencia física es que sea el propio personal que investigue el hecho el que se encargue del traslado de las evidencias del laboratorio. Es importante que no se envíen en el mismo bulto indicios que corresponden a más de un caso, ya que esto puede ocasionar inconvenientes como mezclas indebidas de indicios. También tienen que ser meticulosos hasta en el mismo hecho de la remisión de los elementos físicos encontrados en este tipo de escenas del crimen. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no vayan ustedes a mezclar elementos de una investigación con otra. Deben ser meticulosos nada más, ¿sí? Y que con ello no tengan otra vez repercusiones negativas dentro de la investigación o que puedan tener como resultado perjuicios en estas áreas. Dentro de las fases de investigación criminal tenemos que, en este caso, puede desarrollarse el conocimiento del hecho, la comprobación del hecho, las diligencias preliminares, la formulación de hipótesis, la planeación de investigación, recopilación y obtención de la información, fuentes de información, manejo de informantes, revistas en expertos, análisis de información, la esquematización de las relaciones que se desarrollan entre el grupo interdisciplinario de investigadores y los informes de expedientes que corresponden ya en remisión a la autoridad competente. Porque aquí nos hablará de ciertos puntos en los que entran grupos interdisciplinarios, muchachos. Porque aquí nos hablarán ciertas fases en las que intervienen grupos interdisciplinarios. Doménico Ortiz, Creo que porque no puede ser la investigación o sea realizada por una sola persona. Gisela Cuazapaz. Porque cada fase que nos ayuda a cumplir una función, o sea, cumple una función específica para así poder esclarecer, por decir un Erika hecho. Chan. Te expresas, a ver, te voy a dar chance, Gisela. Articula bien las ideas, porque medio veo que tienes la noción. A ver, Erika Chan. Porque es un delito complejo y no puede ser resuelto por una sola ciencia. Se necesita la unión de Ya, diferentes áreas. perfecto. Ya. Muy bien. Exactamente. Recordemos, muchachos, que dentro de un mismo delito pueden utilizarse y aplicarse varias disciplinas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que cada una va a ir dando un resultado determinado, pero que en este caso van a ser valorados en conjunto.
¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tener que tener congruencia, van a tener conectividad y a su vez nos van a permitir realizar y obtener los resultados perseguidos. Conocimiento del hecho. Es información, denuncia, flagrancia, hallazgo, manifestación que llega por cualquier medio, circunstancia o conocimiento de la autoridad policial sobre la comisión de un acto delictuoso o infracción punible o supuestamente delictiva para su posterior comprobación e inicio de las primeras diligencias. ¿Ya? En este caso, muchachos, mm, se puede llegar a conocer del cometimiento de un presunto delito por cualquier persona o, en este caso, de oficio por parte de la autoridad competente. ¿Sí? Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Por eso aquí nos manifiesta que puede llegar a darse este conocimiento del hecho por cualquier medio o circunstancia o de forma directa por la autoridad correspondiente, la autoridad competente, ¿sí? Sobre el presunto cometimiento de un delito. Comprobación del hecho. Es la diligencia que consiste en la verificación directa en el mismo sitio de ocurrencia del hecho. El investigador debe orientarse a fin de establecer si realmente está en presencia de un acto delictivo de la comisión de un delito tipificado por la legislación penal vigente. Para ello es conveniente proceder con calma, sin apresuramiento y no dejándose llevar por la rutina. Ya la comprobación del hecho es desarrollada y realizada por el personal que cumple este tipo de funciones, ¿no? Que en sí ha sido debida y legalmente designado para la comisión de actividades y funciones. Diligencias preliminares, que en este caso son el conjunto de acciones que realiza el investigador paralelas simultáneas a la comprobación del delito, con el objeto de reunir varias informaciones con base en denuncias, testimonios de entrevistas relativas al acto criminal que haya suscitado para así llegar a la verdad de lo ocurrido por conducto de métodos, técnicas y procedimientos técnicos científicos. Formulación de hipótesis que corresponde a las proposiciones, muchachos. La hipótesis debe ajustarse y ser coherente con la información plenamente establecida mediante el conocimiento del hecho y de las relaciones determinadas con base en datos y que tengan conexión con otros. El propósito de la formulación de hipótesis debe estar libre de cualquier suposición que tenga origen en perjuicios, sentimientos o intereses personales de los investigadores que adelantan el caso. Tomemos en cuenta algo que siempre les había manifestado, muchachos, dentro de una investigación criminal. Por más atroz, por más sangrienta, por más detestable que sea el hecho, ustedes netamente van a tener que basarse a los elementos probatorios, ¿sí? Deben actuar de manera objetiva. Cuando hablamos de una hipótesis, estamos hablando de la proposición que nosotros llegamos a establecer. Incluso una hipótesis puede llegar a ser establecida a través del método deductivo, ¿sí? Que es uno de los métodos científicos aplicables dentro de la criminalística, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a establecer una teoría de lo que posiblemente sucedió en esa escena del crimen o ese lugar de los hechos. Planeación de la investigación criminal. A partir de las hipótesis que el grupo interdisciplinario ha escogido como mejor se desarrolla el plan de investigación, en el caso se establecen cuáles son las preguntas a las que se les está buscando respuesta. Recordemos que siempre tienen que ser ordenados, siempre tiene que existir una planificación de las acciones que se van a desplegar en relación a un determinado caso en particular, ¿sí? Porque como lo hemos visto, no todas las disciplinas son aplicables a todos los casos, ¿ya? Por ende, a requerir una planificación de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, quién lo va a hacer, quién se va a dedicar a determinada acción o función, ¿sí? Pero de forma planificada. Esto significa que en el conjunto de información identifican los vacíos que existen en la manera que van a obtener los datos que complementan. La recopilación y obtención de la información. Es el procedimiento mediante el cual el investigador, utilizando diferentes métodos, acude a las fuentes para obtener información que requiere
y resolver el caso que investiga. Varía sustancialmente, pues de ello depende de que si la obtención se realiza como verificación o como investigación. Teniendo en cuenta que en el primer caso hay limitaciones, teniendo eh, eh, limitaciones para el investigador por los amparos y reservas que tienen algunos tipos de información. Como les había dicho, cuando hablamos de investigación criminal, estamos hablando ya desde un panorama mucho más amplio, ¿no es cierto? No solo remitido a la criminalística, sino ya a la investigación más general. Fuentes de información. Por eso mismo aquí estamos hablando incluso de lo que corresponde a fuentes de información. Nosotros sabemos que esto no cabe en la criminalística. Pero es bueno que ustedes tengan un conocimiento general sobre todo lo que concierne a la investigación criminal. Dentro de las fuentes de información pueden ser las personas, cosas o lugares. Se clasifican en personas, documentos y diligencias judiciales. Personas que figuran en las víctimas, testigos, sospechosos y los informantes en general. Los documentos, videogramas, fotografías, libros, publicaciones oficiales, periódicos, revistas, boletines, facturas, comprobantes, grafitis, panfletos y además documentos de circulación cerrada de variable interés, ¿sí? Que deben ustedes llegar a conocer. Dentro del manejo de informantes, son personas que suministran información sobre aspectos o temas de interés para la investigación. Por lo general, no tienen ningún vínculo con la institución, es decir, son personas que llegaron a conocer del hecho por alguna circunstancia en particular, ¿sí? O por el mismo hecho de que estuvieron presentes al momento del cometimiento del delito. La entrevista dentro de la investigación criminal que corresponde a que en este caso cada persona va a realizar va a ser entrevistada de forma individual y con ello se va a obtener información que va a servirnos como sustento para aclarar o descubrir algún tipo de novedad, de indicio, rastro o evidencia sobre el cometimiento del delito. El análisis de la información corresponde al investigador criminal, que en conjunto con el grupo interdisciplinario van a realizar las valoraciones respectivas, ¿no? Ya desde un punto técnico-científico sobre lo que se ha llegado a recolectar para el desarrollo investigativo. En el desarrollo investigativo, que corresponde a las actividades de investigación y las pruebas técnicas que se hayan ordenado y que surgen de los resultados que están consignados en los diferentes informes que llegan al expediente. La información nueva se analiza de acuerdo con la ya establecida y con la hipótesis formulada. Cuando nosotros ya estamos analizando ya el desarrollo investigativo, podemos darnos cuenta que aquí ya estamos hablando de los informes desarrollados por las diversas profesionales, peritos, expertos en las diversas disciplinas que han sido utilizadas dentro de un caso en particular. Porque como les decía, todos ellos van a ser analizados en conjunto y deben llegar a tener congruencia para obtener resultados sólidos. ¿Sí? Todos tienen que apuntar al mismo norte. A través de ello, nosotros vamos a llegar a cumplir con lo que establece el principio de certeza. Informes de la investigación criminal, que corresponde al informe que debe cumplir con todos los requisitos legales, contener los principios que caracterizan el informe del policía judicial, el investigador criminal, constituyéndose lo haya escrito en las bases para la práctica de pruebas útiles indispensables que llevan al funcionario judicial a concluir con la certeza del hecho y la responsabilidad de los autores, lo que les había manifestado. Nosotros, a través ya del desarrollo investigativo y de los informes debidamente desarrollados por los expertos que han formado parte de la investigación criminal en relación a las diversas disciplinas aplicables al mismo, nos tienen que dar como resultado estos dos puntos importantes: la certeza del hecho y la determinación de responsabilidad en quienes llegaron a incurrir en este tipo de conductas punibles. ¿Sí? A modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones.
La colección correcta y adecuada de las evidencias, pruebas e indicios debe desarrollarse de manera técnica, con cautela y sin contaminar la misma. Las operaciones de colección, levantamiento, embalaje, etiquetado son fundamentales y deben desarrollarse de forma muy técnica, ya que por imprudencias pueden quedar invalidadas, como lo hemos visto. Si ustedes no desarrollan este tipo de actividades, este tipo de acciones, los pasos de forma técnico-científica, pueden ser nulitados, pueden ser invalidados. Las fases de la investigación criminal deben ser secuenciales, congruentes, racionales para llegar a desarrollar un procedimiento eficiente y eficaz como lo hemos visto. El incumplimiento de cada uno de ellos tiene una repercusión directa en estos aspectos. ¿Estamos? ¿Preguntas, muchachos? ¿Ninguna? Perfecto. Muchas gracias. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí.